Dale, a ver. Bien. Bueno, la relación de Heidegger con la fenomenología no es una relación casual. De hecho, Heidegger había comenzado a estudiar en el seminario católico para ser cura. Y una lectura del libro de Franz Brentano sobre los múltiples significados del ente en Aristóteles lo convenció de estudiar filosofía. Voy a desarrollar brevemente la diferencia entre la intentio en Husserl y en Brentano. La intentio en Husserl es el correlato de los actos de la conciencia en el cual la conciencia está dirigida hacia un objeto, pero en la propia conciencia. Es decir, la conciencia es intencional. Entonces podríamos decir que es el correlato eidético objetual de la conciencia. ¿Qué significa esto? Que la conciencia para intencionar reflexión. Es decir, esta es la conciencia. Esta es la conciencia. La conciencia reflexiona. La flexión es esto, ¿ves? Y la reflexión es tornar hacia sí misma. La conciencia, cuando torna hacia sí misma, se encuentra con actos de la conciencia. Y en esos actos de la conciencia, en la cual la conciencia reflexiona sobre su propio contenido noemático, descubre la noesis. Por lo tanto, la intentio es la presencia del objeto en la conciencia al modo de la dinámica propia de la conciencia, que es la intuición y la reflexión. Incluso el tiempo puede estar presente en la conciencia al modo de la protensión, al modo de la retención, al modo de la aprehensión, ¿no? Pero fíjate que intencionalidad es la dinámica propia de la conciencia, pero que una conciencia que nunca sale de sí misma, sino que todo lo que conoce, lo conoce como estando en sí misma, como estando en ella. La intentio en Brentano es la salida de la conciencia, es el exitus, es la salida de la conciencia hacia el encuentro de un objeto. Digamos que Brentano plantea que la intentio es el despliegue de la conciencia y la procesión de la conciencia hacia un objeto determinado. Pero vos fíjate que mientras el conocimiento en Husserl se da en el ámbito de la conciencia y no del mundo, la conciencia consiste, en
Brentano, en que el conocimiento se da en el ámbito del mundo. Es decir, la conciencia intenciona cuando la conciencia sale de sí misma hacia el encuentro con las cosas, hacia el encuentro con los objetos, hacia el encuentro con el mundo. ¿Se entiende la peculiaridad de la distinción entre la intentio en Brentano y la intentio en Husserl? ¿Sí? O sea, para Husserl, la intentio es la capacidad que tiene la conciencia de conocer al mundo reflexionando sobre sus propios actos intencionales. Es decir, todas las experiencias que le han sucedido a la vida del sujeto están presentes en el sujeto y la reflexión es hacer un estudio sobre esas percepciones, hacer un estudio del bagaje eidético que aparece en las experiencias de la conciencia. Por lo tanto, el conocimiento en Husserl se da en la inmanencia de la conciencia. La conciencia se trasciende a sí misma solo en cuanto que, de alguna u otra manera, recoge las experiencias del mundo en sí misma, de un mundo que la trasciende. Pero entonces, el mundo tiene una trascendencia ontológica. ¿Sí? Es decir, siempre que esta trascendencia ontológica sea conocida, va a ser conocida en la inmanencia de la conciencia. Es decir, que la conciencia tiene una existencia lógica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la ontología? Todo aquello que queda al margen de la conciencia. La ontología, al igual que en Kant, la metafísica, es todo lo que es todo ese reato, ¿no? Es todo ese rescoldo, si se quiere, ¿no? De experiencias que quedan al margen de la conciencia. Para Husserl, el mundo tiene una trascendencia ontológica, sí señor, pero también lógica. Es decir, los logoi que hay en el mundo están en el mundo, pertenecen al mundo y la conciencia puede ir en busca de ellos. ¿Cierto? Entonces podríamos decir que la postura de los trascendentales en Husserl es post-Rent, es decir, los universales son una construcción de la mente. En cambio, en Brentano, la postura de los universales es in-Rent, o sea, el universal está en las cosas y no en la mente, no es una construcción de la mente. Entonces, ¿por qué vos me podrían decir, ustedes me podrían decir, por qué se estudia primero Husserl y después Brentano si Brentano es anterior a Husserl? Justamente porque para mí Brentano, en este sentido, es un progreso con respecto a Husserl. Es decir, Brentano, a mi entender, es más aristotélico que Husserl. Bueno, Husserl no pretendía ser un aristotélico de ninguna manera, ¿no? Pero Brentano sí lo era, ¿no? Entonces, atendiendo a esto y ya estando en esta situación, lo que nos va a interesar a nosotros es conocer a Heidegger. ¿Sí? A las 3 comenzamos el parcial, que va a durar 1 hora. ¿Se entendió esto, no? Sí. Más o menos, ¿no? Bueno. Entonces yo les decía que la relación de Heidegger con la fenomenología no es una relación meramente circunstancial. Primero porque Heidegger leyó a Brentano sobre los diferentes significados del ente en Aristóteles, ha sido uno de los grandes libros que ha leído Heidegger desde sus comienzos, antes incluso de ingresar a la carrera de filosofía, y después porque fue alumno y discípulo de Edmund Husserl, ¿no? Así que, digamos, Brentano y Husserl se encargaron de hacer de Heidegger un fenomenólogo. Pero para Heidegger la fenomenología es
tiene por objeto la vida misma, no solo la conciencia. Entonces Heidegger le va a hacer una crítica a la epogé, porque dice Heidegger, ¿qué es la epogé? Poner entre paréntesis la problemática teórica del mundo, esa problemática según la cual la conciencia debe probar la existencia del mundo y debe problematizarlo al mundo de manera teórica. Entonces la epogé le permite a la conciencia dejarse penetrar por todas las mónadas de conocimiento y de vivencias que hay en la vida, por el mundo de la vida, el Lebenswelt, para poder reflexionar sobre el mundo que está en la propia conciencia y poder conceptualizar a través de la intuición eidética. Pero ¿qué es lo que va a decir Husserl? Nosotros no podemos poner entre paréntesis la problemática del mundo. Lo que tenemos que encontrar es la verdadera relación que tiene la conciencia con el mundo. Fíjense, ¿no? Descartes plantea que entre la conciencia y el mundo hay una relación. ¿De qué tipo? Dualista, o sea, separación. Sí. La conciencia conoce el mundo. Es una relación teórica. O sea, la conciencia y el mundo tienen una relación teórica. La conciencia de Descartes se pregunta por la existencia de las cosas, teoriza sobre la existencia, se problematiza conceptualiza sobre la existencia del mundo. En cambio, para Heidegger, la relación entre la conciencia y el mundo no es una relación teórica, sino una relación práctica. Es decir, nosotros nos relacionamos de hecho con las cosas, no como un problema teórico. Es decir, un campesino frente a su vaca no se pregunta si la vaca existe o no existe, se pregunta, bueno, cuánta leche le va a dar la vaca, si está sana, si no está sana, si está gorda, si no está gorda, ¿se entiende? O sea, si está bien alimentada. Es decir, para el campesino su vaca es un problema práctico, no es un problema teórico, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que si la relación de la conciencia con el mundo es una relación fáctica y no es una relación teórica, entonces esta vida es una vida ficcional. El sujeto moderno es una construcción del hombre moderno, pero el hombre real es el que tiene una relación con las cosas como utensilios. Es decir, para mí, la mesa es un utensilio, dice Heidegger, ¿no? Entonces, la relación es práctica y lo que hace es una fenomenología de la vida fáctica. ¿No? Y la fenomenología de la vida fáctica en Ser y Tiempo se llama analítica existenciaria de la esencia finita del Dasein. Analítica existenciaria, no existencial. ¿Conocen la diferencia entre existenciaria y existencial? Existencial son todos aquellos momentos en los cuales el Dasein tiene que tomar una decisión que te permita ser un Dasein auténtico. ¿No es cierto? Por ejemplo, tu decisión de estudiar en Colombia o estudiar en Buenos Aires es una decisión existencial. Existenciarios, ¿no? Existenciales sería, ¿no? En cambio, existenciario sería aquellas estructuras formales de la existencia, es decir, aquellas formas a través de las cuales la conciencia tiene sus distintos tipos de relaciones. La relación de la conciencia con el mundo es sein sus tode, ser para la muerte. La relación de la conciencia con los otros hombres es mitsein, es ser con los otros. La relación del hombre con la tierra es ser en el mundo, ser ahí, ¿no? La relación del hombre con sí mismo es cabe sí, ¿no? Es decir,
son los distintos estructuras formales de la conciencia, ¿no? Esos son los existenciales. Bueno, Heidegger en ese tiempo va a estudiar esos existenciales, ¿sí? Se tiene entonces, ¿no?, fenomenología de la vida fáctica, es decir, hacer un estudio fenomenológico de lo que le entrega al mundo a la conciencia. Entendiendo que entre la conciencia y el mundo hay una relación de practicidad. Entonces, la primera etapa de Heidegger está marcada por primera etapa. ¿Por qué pensadores? Aristóteles. Aristóteles es, para mí, es el más importante. Aristóteles, Husserl. Husserl, obviamente, 30 años, ¿no? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí. Husserl. Y otros autores que quizá ustedes no conocen mucho y que fueron aquellos que le impidieron a Heidegger tener una relación con Platón así fluida, ¿no? Porque Heidegger se había formado en la escuela, de los valores, la escuela de la analítica de los valores. Era la escuela de Nator. El informe Nator es el informe con el cual Heidegger puede habilitar su tesis de licencia para profesor. Se llama el informe Nator de Heidegger, ¿no? La teoría de los valores de Deleuze, Most, ¿sí? Son autores, ¿no?, que pertenecen a la escuela de Baden, digamos, ¿no?, a la teoría de los valores de Baden, que consiste en suponer que el ser no es, que el ser vale. Que viene toda la teoría de Baden. El ser no es, el ser vale. Es decir, la existencia del ser no es una existencia ontológica, es una existencia valórica. Es una existencia que lo único que hace el ser es programar el mundo como fundamento de la praxis. Son kantianos, son neokantianos. Es decir, Kant plantea que Dios, alma y mundo no son ideas que nos permitan conocer la realidad. De hecho, son ideas que, si nosotros las articulamos, la razón procede de manera improcedimental, es decir, de manera incorrecta, y cae en los distintos vicios de la razón, que son los paralogismos, las antinomias y el ideal de la razón. Entonces los neokantianos dicen, el ser es simplemente el organizador que cohesiona el mundo como fundamento de la praxis. Es decir, coloca a Dios como el fundamento absoluto de la praxis del hombre en el mundo. ¿Ven? Dios es el fundamento práctico que cohesiona al hombre para que viva en el mundo. Dios, hombre, mundo. De nuevo, ¿no? Entonces, Dios, alma, mundo, son, no, vale, ¿ven? Vale. Esa es la escuela de los valores, ¿sí? Frente a toda esta teoría de los valores, las ideas universales no tienen una existencia en sí mismas. Son programas que le permiten configurar el mundo a la conciencia. Bueno, esa no es la postura de Platón. Para Platón las ideas son absolutamente reales, no son programas que nos permiten cohesionar el mundo, son parte de otro mundo, totalmente distinto y nuevo y original y originario, digamos, ¿no? Entonces, Heidegger va a leer a Platón a partir del neocantismo de la escuela de Baden. Y es en ese sentido que Heidegger le hace una crítica a la escuela de Baden. ¿Por qué? Porque la escuela de Baden, dice Heidegger, ha caído en un psicologismo. ¿Qué es un psicologismo? Un estudio de la conciencia. O sea, solo estudian el mundo que hay en la conciencia. ¿Ven? Y acá, con esto, ya está haciéndole una crítica a quién, Heidegger. A Husserl. Está haciendo una crítica a Husserl. Y a ellos. O sea, con el único con el que se mantiene en serie y tiempo así, de esa influencia que ha tenido en su formación,
es con Brentano y con Aristóteles. Entonces, lo que quiere hacer Heidegger es una fenomenología que no sea psicología, es decir, una fenomenología que no estudia el mundo desde la noesis, es decir, desde los actos intencionales de la conciencia, sino que pueda salir de sí misma, ¿no? Esa salida de la conciencia de sí misma es para Heidegger el fundamento de este existencialismo. Ser, guión, el, guión, mundo. Ser en el mundo. O sea, Heidegger dice, el Dasein no vive en su propia conciencia, lo que después más tarde el padre Ismael Giles le llamará insistencialismo, sino que el hombre vive alojado en el mundo y sus posibilidades, ¿no? Esto después lo va a recuperar Sartre en su conferencia El existencialismo es un humanismo. Bueno. Pero, y lo que les quería marcar entonces es que el correlato entre la conciencia y el mundo es un correlato existencial. Y ese correlato existencial puede ser diagramado en la estructura de la adecuatio. Por lo tanto, la primera etapa de Heidegger considera la verdad como adecuación del pensamiento con la cosa. Pero Heidegger, en su segunda etapa, va a tener otras influencias, que ahora vamos a ver cuáles son. Comienza con Hegel, escribe Kant, el problema de la metafísica, da un seminario sobre Heráclito, ¿sí? Escribe un libro sobre Hegel. Eso sigue siendo su primera etapa. No, esta ya es la segunda etapa del pensamiento de Heidegger, donde él escribe libros muy importantes. Pero yo digo que en esta etapa, y eso es lo que se llama la segunda etapa de Heidegger, está marcada por la famosa Quere. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿La famosa qué? Quere. Ah, eso era el lugar donde se produce la manifestación. No, ese es Erainis. Ah. La Quere se llama torsión, vuelta. ¿Sí? La Quere. ¿Están anotando? ¿En qué consiste entonces la Quere? En que hay una vuelta. ¿Vuelta hacia dónde? Hacia los orígenes de la metafísica, hacia los planteos auténticos de la metafísica. Es decir, una torsión en la búsqueda donde ya no nos vamos a centrar en la adecuación, sino en la problemática auténtica de la filosofía, que ya no es la verdad de la esencia, sino la esencia de la verdad. ¿Qué es la verdad de sí misma? Iba a decir, la verdad no es adecuación, ser verdad y fundamento. Una de las obras de Heidegger, la esencia de la verdad. Muchos sitúan la Quere en la carta sobre el humanismo, ¿no? Porque en Ser y Tiempo, el lugar de la verdad es el Dasein. En cambio, digamos así, Dasein, Erainis, último Dios, ¿no? Los God, el último Dios. Noesis, Noema. no, sí, Noema, y donación gratuita. El último Dios, los objetos, el mundo, se donan ante la conciencia. Se donan ante la conciencia. Bueno, el problema de la verdad no está en la noesis, es decir, en lo que sucede en la conciencia del Dasein, en aquello que el Dasein puede
analizar como estructura de subexistenciario, sino en el noema, en la manifestación, que para Heidegger es aletheia. Es decir, desolvidar, salir del olvido, sacar del olvido la estructura fundamental de la existencia, que es una relación de ser con el ser, donde el fundamento de la vida es el lenguaje del ser. Entonces, el desocultamiento es el lenguaje en el cual el ser mora, se vela y se devela a sí mismo. Entonces, fíjense que en la segunda etapa del pensamiento de Heidegger, la verdad es desocultación, desocultamiento, ¿ven? Esa es la segunda etapa del pensamiento de Heidegger. Pero vamos a la tercera etapa del pensamiento de Heidegger, y con esto ya terminamos. En esta etapa, Heidegger va a analizar con Nietzsche, con Hölderlin, con Anaximandro, con Parménides, la estructura misma de la vida, que es la donación del ser, ¿no? Recuerden que Hegel ya define en la fenomenología del espíritu la verdad como el delirio báquico en el cual cada miembro se entrega a la embriaguez. Es decir, no hay una posición de control donde el sujeto está controlando el suceso, no está controlando la manifestación. El sujeto está totalmente absorto en un evento que lo trasciende, que lo supera, que lo excede, sería lo que lo excede. Por eso hoy se habla de esta etapa donde el fundamento es la fenomenología de la excedencia, según Roberto Walton, fenomenología de lo inaparente, según Hernán Inverso, fenomenología de lo sagrado, según Bravulli, fenomenología trascendental, según Jean-Luc Marion, fenomenología de lo suprafenomenológico, ¿no es cierto? Como diría Marion, fenomenología de la revelación, diría en Michel Henry, ¿no? Entonces, ¿qué es este aspecto de la donación? Que comienza con un poema de Rilke, un programa de investigación, que después lo recupera Laban en Verdad y Método, que dice: mientras tú no recojas lo que tú mismo arrojaste, no será más que botín sin certeza, sin importancia. Cuando recojas el valor que te arroja tu compañera a tu mitad, en aquellos puentes de Dios, entonces la verdad ya no es desocultamiento, porque en el fondo el desocultamiento, ¿quién lo hace? La persona, El azar. el sujeto. En cambio, si la verdad es revelación, la verdad depende de lo que hace el Dasein o de lo que hacen los dioses. Lo que hacen los dioses. Entonces, en la tercera etapa, la verdad de Heidegger es que comienza la tercera etapa con su libro, su seminario sobre Nietzsche, un libro sobre los senderos del bosque, de Hölderlin, Wachters das Sein, los pastores del ser, es revelación. En las tres etapas del pensamiento de Heidegger. Y ahí está el siguiente. Decimos